Pues muy interesante también, como todos los que analizamos aquí los lunes. José Antonio Galeni, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Carolina. Ahora anunciamos de que nos vamos a centrar en el programa de hoy, pero la última vez que hablamos contigo fue el miércoles pasado, sí, buscando aparcamiento. Bueno, gracias a vosotros aparqué a la primera. En el entorno de Leganés, ¿no? Sí, cierto. Supo a poco el empate que os trajisteis de vuelta. ¿Qué contabais en ese coche tan familiar y de tan buen rollo la vuelta? Bueno, pues en principio la verdad es que una sensación de sentimientos encontrados. Por un lado, porque creo que el 1-1 no deja de ser un buen resultado, objetivamente hablando, y no fue un buen resultado porque el Sevilla pudo ganar perfectamente. De todas maneras, lo que hablábamos, que si a principio de temporada a cualquier aficionado sevillista le dicen que va a poder pasar a la final de la Copa del Rey ganándole al Leganés en su casa, hombre, yo creo que todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Entonces ese es el planteamiento que hacía cuando venía para acá. Decía, bueno, pues vamos a ver, señores, es que lo que tenemos que hacer para pasar a la final de la Copa del Rey es ganarle al Leganés en casa. Y como mucho empatar 0. Eso, si nos lo dicen en septiembre, yo creo que no hubiera habido un sevillista que nos dijera, dámelo ahora mismo, y lo estoy. Y te digo una cosa, y no con un camino baladí en la Copa del Rey, sino teniendo que eliminar a un Atlético de Madrid. Es que yo creo que eso ha sido un poco el devenir. Es que si no hacemos bueno el miércoles la clasificación para la final, no habrá valido absolutamente para nada ese resurgimiento. Al revés. Habrá sido, como creo que te he dicho una vez, arrancar de caballo y parar de mulo. Entonces eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el miércoles no jugamos mucho, porque una ilusión a 2 meses vista, 2 meses y medio vista, eso al final el fútbol es un estado de ánimo y predispone a los jugadores, a la afición y todo, con una expectativa maravillosa, ¿verdad?, de estar en una final. Entonces creo que es un partido clave. Incluso yo creo, fíjate, que nos daría casi un chance más importante para el partido de Manchester. Sí, hombre, eso seguro. Es lo que yo decía hace un momentito. La temporada, que está siendo una montaña rusa y que no sabemos bien si va a acabar siendo histórica en lo negativo o incluso en lo positivo o incluso en lo negativo, porque la temporada puede salir por cualquier lado. Sí, llevamos ya varios años. Sí, puede ser una temporada. Pero varios años son unos cuantos años. Lo que pasa es que sale cara. Tal como está ahora mismo, puede ser una temporada de quedar octavo, ni siquiera pillar plaza de Europa el año que viene y acabar ahí. Es una temporada que sería súper decepcionante. O bien estar en una final de Copa del Rey, meternos en Champions o por lo menos en Europa League, y hacer algo histórico. Caja, se llama caja, ¿no? Algo histórico de hacer caja, ¿no? En la Champions. Caja en la Champions. Pues fíjate tú por dónde puede acabar la temporada. Claro que sí. Puede ser cualquier cosa y todo pasa por el primer punto de inflexión, que es el del miércoles, para ver este año qué es lo que ocurre. Así lo entiendo yo también. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no sé si tú has elegido, viendo los nervios propios de estos días, no sé si has elegido por algo el tema que vamos a tratar hoy en la sección La Psicología y tú. Lo he elegido porque, si te parece lo adelantamos, ¿sí? Hablar sobre la ansiedad, ¿verdad? Es algo tan cotidiano, tan común, y diría que es el primer factor de consulta a nivel de salud mental, no solo en una consulta privada, sino en una consulta de salud mental pública, en definitiva, a nivel de psicología y de psiquiatría, que entendía que un programa como este, con la andadura que llevamos, no podría ya permitirse el hecho de no hablar qué es eso de la ansiedad, qué es eso del estrés, qué es eso del miedo, qué es eso del pánico, qué es eso de la angustia, ¿verdad? Que son un montón de conceptos que están ahí pululando por nuestro vocabulario y que a veces no sabemos ponerle por decirlo así, una definición clara. Entonces vamos a hablar un poco de eso, también de las distintas clasificaciones que hay, sin cansar a nuestros oyentes, sino todo lo contrario, en modo didáctico, bueno, y algunas pequeñas maneras de poder afrontar ese tipo de cuestiones, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta fuera de la sección, simplemente que valga un poco como prólogo de lo que va a ir y a quién va orientada. Habrá gente que nos escuche y que está pensando, esta sesión va más o menos conmigo. Por eso te hago la primera pregunta. ¿La ansiedad es algo que padece un tipo de persona o cualquiera puede sufrir en algún episodio, en algún momento de su vida, casos de ansiedad? ¿Es algo patológico o es algo que aparece en cualquier persona? La ansiedad es una experiencia emocional. O sea, es decir, es necesaria para el ser humano. Gracias a la ansiedad
pues podemos de una forma u otra haber llegado hasta nuestros días sin haber sido probablemente desterrados por ninguna especie animal anterior, ¿no? Gracias a que nos hemos anticipado a que nos hayan comido, gracias a que nos hemos adelantado a haber generado cuestiones. Por lo tanto, la ansiedad no es más que una respuesta fisiológica del organismo a un estímulo que proviene del exterior. Aquí de lo que vamos a hablar hoy es de la ansiedad patológica, es decir, de aquella que provoca sufrimiento, de aquella que provoca incapacidad, de aquella que provoca bloqueo, de aquella que provoca parálisis, de aquella que provoca sintomatología fisiológica, de aquella que provoca sintomatología anímica. En definitiva, toda aquella que genera una interferencia en la actividad social, laboral, académica, sexual, familiar de un individuo. Entonces, la ansiedad no es buena ni mala, la ansiedad la tenemos todos. Y entendiendo como respuesta fisiológica del organismo a un estímulo. Cuando esa ansiedad, es decir, cuando esa respuesta fisiológica es desproporcionada al estímulo que de una forma u otra tenemos enfrente, pasa a ser patológica, pasa a ser de una forma u otra contraproducente para nuestro organismo y también para la respuesta que tenemos que dar. Bueno, pues ahora hablamos de la ansiedad. Yo sobre todo quería saber, sé que hay gente que es más propensa que otra a sufrir crisis de ansiedad. Claro. Y no sé si es que son los únicos que están expuestos a sufrirla o es que a lo mejor nos ha dado la situación en otro tipo de personas y no sabe qué puede padecer. Es que dentro de los trastornos de la ansiedad, el epígrafe, desde el punto de vista diagnóstico, son los trastornos de ansiedad, donde están incluidas la fobia, donde están incluidas la agorafobia, donde están incluidas los trastornos de angustia, que los trastornos de ansiedad, donde están incluidas los trastornos obsesivos y compulsivos, donde está incluido el trastorno por estrés postraumático. Es decir, que tenemos dentro de los trastornos de ansiedad caben muchos tipos de diagnósticos probablemente. Eso es mucho. Ahora nos metemos poco a poco. Te estoy preguntando un poco a modo de profano. Eso es el famoso nudo del estómago, ¿no? Ese es uno de los síntomas. Uno de los síntomas, ¿no? Ese es uno de los Madre síntomas. mía, madre Claro mía. que sí. Cuando se pegas un suspiro un poquito más hondo y alivia algo. Unos segundos alivia, ¿eh? Por eso es fisiológica. Sí, sí. Porque la genera nuestro organismo, claro que sí. Bueno, hoy hablamos de la ansiedad con don José Antonio Galiani, que desde el Centro Psicosanitario Galiani nos trae esta fantástica sección todos los lunes. Podéis participar en el Twitter @aún no es viernes y nos contéis cualquier cosa. Tenemos consejos de Casa Triana, que hoy está con nosotros Sergio, y también como todos los lunes en este mes de enero, febrero, tenemos que hablar de lo que está carnavales. ahora mismo de moda. Sí, van a venir pues al Martín como todas las semanas y Pedro para hablarnos de esos cuartos de final de ¿Qué te han de los parecido a ti, carnavales. Carolina? ¿Qué te han parecido? Un poquito injustos, pero bueno, como todos los años, ¿no? Que siempre nos parece a los sevillanos un poquito injustos los que terminan de pasar a la semifinal. ¿Tú crees que ahí hay criba por localidad de la que venga? Ay, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues Pero por lo bueno, menos eso se por lo está, menos eso se está hay- diciendo, eso se está criticando porque había chirigotas como la del La del bizcocho. o la de o la de Alvarado, Alvarado, sí. que hombre, ya depende de lo que hayan puntuado o a lo mejor donde hayan pinchado más o menos, luego vamos a hablar con los expertos, pero hombre, que a nivel popular han sido Sí. de las que más han gustado. Claro, Luego sí. ya una cosa es lo que dicen los expertos, el jurado, y otra cosa es lo que dice el público. Muchas veces no están de acuerdo. Así que la que sí ha pasado es la de Cristóbal La Porra, de Cristóbal, sí. que nos está escuchando Cristóbal Porra. Un saludo, Enhorabuena. Cristóbal, y enhorabuena de parte del programa. Hoy vamos a hablar de carnavales con Álvaro y con Pedro y a ver qué es lo que nos cuentan sobre esta chirigota que ha hecho historia. Es la primera vez que están en cuartos. Ah, sí. Sí. Qué bien. Pues a ver No si... te fíes mucho, ¿eh? De lo que yo acabo de decir, que me ha parecido leérselo en su Facebook. Bueno, son las 5:20, nos volcamos ya. La psicología y tú desde el Centro Psicosanitario Galiani. Como decíamos hace un santiamén, vamos a empezar, pues si le parece a José Antonio Galiani, definiendo un poco, metiéndonos algo más en profundidad que en ese pequeño resumen que hemos dado hace un momento. ¿Qué es la ansiedad, José Antonio? Pues mira, Javi, como te decía antes, la ansiedad es la más común y universal de las emociones del ser humano. Para algunos es sinónimo de congoja, de preocupación, de desasosiego, de incertidumbre ante situaciones futuras. Para otros es la anticipación temerosa de un peligro inminente. Para otros es el presentimiento de que algo grave le va a ocurrir. En definitiva, se afirma que el tipo de vida de la sociedad actual, tan tecnologizada, tan urbanizada, tan competitiva, genera mucha ansiedad.
Pero la ansiedad ha habido siempre en todas las épocas, porque la vida sin ansiedad es impensable, ya te digo. Entonces, la evolución incluso en sí, ¿no? Es que es necesaria. La ansiedad es la respuesta fisiológica del organismo a un estímulo que proviene del exterior. Esa sería la definición. Podríamos decir en parte incluso que incluso la preocupación de uno ante un problema es un primer grado de ansiedad, ¿no? Claro, pero vamos a la raíz. Preocuparse es ocuparse antes de. Entonces, la verdad, la preocupación no tiene una función adaptativa. La tendrá la planificación, la tendrá la organización, la tendrá la estructuración, pero en realidad la vida es presente continuo, es ocuparse. Entonces, la preocupación, es decir, hacer algo antes de ocuparse desde el punto de vista mental, si no está ligado a una función adaptativa, lo único que hace es disparar la respuesta fisiológica del organismo. Entonces, la ansiedad, por definición, es también adaptativa. El problema es cuando esa respuesta fisiológica que genera el organismo no tiene ningún tipo de adaptación después. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, una persona va a ir ante una prueba ante un examen. Todo lo nervioso que se ponga los días antes, las 2 horas antes o la hora antes, no tiene ninguna función adaptativa. En todo caso, lo que juega es en contra de la propia persona. Entonces, cuando esa ansiedad, por decirlo así, no implica una función adaptativa, pues genera por exceso una función desadaptativa, juega en contra de la propia persona. De ahí que en el uso cotidiano el término ansiedad pues es un ánimo transitorio de tensión como sentimiento, un reflejo de la toma de conciencia de un peligro como miedo, un deseo intenso como un anhelo, una respuesta fisiológica ante una demanda, estrés y un estado de sufrimiento que dura un tiempo y se cronifica, trastorno de ansiedad. Por lo tanto, no olvidemos nunca que, por diferenciarlo, y te doy esta pincelada, la diferencia entre el estrés y la ansiedad es que en el estrés es indispensable un estresor, una demanda, una amenaza. En la ansiedad no es necesario, se genera desde la propia cuestión interna del organismo. Mira qué bien. Es decir, la ansiedad no viene condicionada por una presión externa, no tiene por qué. Muchas veces puede ser nuestro propio... Claro, interna, cuando en el nuestros estrés... propios pensamientos internos. Correcto, Javi. Sin embargo, en el estrés sí hay un estímulo externo que de una forma u otra está generando lo que se le llama un estresor, ya sea una demanda, ya sea una amenaza, etcétera. Entonces, muchas veces el estrés no necesariamente se acompaña de ansiedad. Por ejemplo, si alguien entra, pues yo qué sé, en una maratón, tendrá una gran demanda que genera estrés en el cuerpo, estrés fisiológico, pero no le genera ansiedad. No tiene por qué generar la ansiedad, sino es una sobrecarga fisiológica que generamos a nuestro organismo. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y que diferenciemos todo este tipo de cuestiones. ¿Qué diferentes significados puede tener la palabra ansiedad? Pues mira, en primer lugar, por ejemplo, la ansiedad y la angustia son vocablos sinónimos desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría. Cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de angustia, prácticamente no tenemos ninguna diferencia. Es más, lo que vulgarmente llamamos como crisis de ansiedad, en definitiva se llama crisis de angustia. Y ahora entraremos en los diagnósticos, no se llama crisis de ansiedad, se llama crisis de angustia. Porque ansiedad le llamamos a la generalidad, diríamos a lo que define de forma global el concepto. El estrés y la ansiedad, ya te lo he dicho, el estrés, por ejemplo, es siempre la respuesta a un estresor, en tanto que la ansiedad puede ser parte del estrés o un trastorno independiente, no tiene por qué ir ligado una a la otra. En la ansiedad y el miedo, bueno, pues la ansiedad, por ejemplo, la sensación de un peligro amenazador, en que la causa no es totalmente reconocida por la persona. Sin embargo, en el miedo se reconoce el peligro real. Esa sería la diferencia entre la ansiedad y el miedo. La ansiedad como sentimiento, bueno, pues una experiencia subjetiva, normal, lo que tenemos ante el partido del miércoles, ansiedad, ¿verdad? Una ansiedad, pero porque llegue el momento, porque estemos disfrutándolo, porque estemos viviéndolo. Después está la ansiedad como síntoma, que esta es la verdadera ansiedad de la que podemos definirla como patológica. Es decir, es un síntoma psicológico que aparece en el curso de diferentes enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Después está la ansiedad como síndrome, que es un conjunto de síntomas mentales, físicos y conductuales que la persona genera. Entonces, estas diferenciaciones son muy importantes a la hora de tratar con todo lo que hablamos de ansiedad y de estrés. ¿Y cómo nota una persona que padece ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ahí hemos metido el dedo en la llaga, ¿vale? Nos tenemos que parar un poquito e ir despacito porque esto es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que bajo la denominación de trastornos de ansiedad se abre un enorme abanico, bueno, un enorme no, la me he pasado, un gran abanico, ¿vale?
de trastornos que todos se engloban bajo la denominación de trastornos de ansiedad. El más conocido para todos, las crisis de angustia, las crisis de pánico, lo que se dice las crisis de ansiedad, que esto es la aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso, acompañado de algunos de los síntomas que vamos a decir ahora. Por ejemplo, temblores, tensión, inquietud, dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración, boca seca, sensación de inestabilidad, náusea, sofoco, dificultad para tragar, sensación de que va a suceder algo malo, dificultad para conciliar el sueño. Y dos síntomas que son, sinceramente, absolutamente, y quiero emplear esta palabra, terroríficos para la persona que lo siente. Uno es la sensación de irrealidad, de no ser real lo que está viviendo en ese momento, como de estar desdoblado, y por otro, la despersonalización, que es sentirse fuera de uno mismo. Estos dos síntomas provocan un síntoma final, que es el temor a morir, a perder el control o a perder el conocimiento. Hasta que no llega a estos síntomas, las personas no se dan cuenta de que tienen una, por decirlo así, sobrecarga desde el punto de vista de la ansiedad. Porque todo lo demás, lo que he dicho anteriormente, lo soportan. Pero estos tres últimos, estos no, ¿eh? Esto, como suelo decir, con la iglesia hemos topado. Allí que voy al psicólogo y vengo a curarme, y además dicen a curarse de este tipo de cuestiones. Por lo tanto, no olvidemos que todo lo que he relatado anteriormente forma parte también de lo que es un cuadro de crisis de angustia. Por otro lado, está también dentro de los trastornos de ansiedad la agorafobia, ¿verdad?, que puede ser acompañada de este tipo de crisis de ansiedad o no. La agorafobia sería, pues, situaciones que, por decirlo así, una persona evita por temor a que ocurran un ataque de ansiedad y entonces genera una evitación. La persona deja de acudir a lugares con los que ha ido frecuentemente, deja de estar en aglomeraciones, deja de ir a centros comerciales, deja de ir a lugares donde ve que no va a tener una atención médica rápida o inmediata, no cruza túneles, no se mete en un ascensor, ¿vale? Este tipo de cuestiones donde la persona piensa que si viene esa crisis súbita de ansiedad no va a estar respaldado por un tipo de abordaje sanitario, se convierte en agorafobia. Por lo tanto, estas crisis de ansiedad que hemos descrito anteriormente, estas crisis de pánico, estas crisis de angustia, pueden venir acompañadas de agorafobia o no, que serían otros dos tipos de trastornos. Que se acaban aislando también por ese síntoma. Provoca una enorme incapacidad. Ya te cuenta que la persona, de una forma u otra, restringe su vida en términos generales. Muchas veces son motivos de bajas laborales, muchas veces son motivos de retirarse de la vida social, muchas veces son motivos, en definitiva, de una interferencia muy importante. Porque este tipo de trastorno, ya te digo, de trastorno, de ansiedad, de angustia, de pánico, que eso es todo lo mismo, con agorafobia o incluso sin agorafobia, viene generalmente acompañado de un quebrantamiento en el estado de ánimo. Con lo cual ya aparecen síntomas una depresión. depresivos. Una depresión, síntomas depresivos, ¿vale? Una depresión, si uno se da un golpe no se rompe un hueso, no cada vez que se da un golpe se rompe un hueso. Esto es importante, que si tú te das un golpe no dices, me he roto un hueso. No. Una cosa son síntomas de un trastorno, síntomas de un bajo estado de ánimo, y otra cosa es una depresión, ¿vale? Una cosa es darse un golpe y otra cosa es romperse el hueso. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que sí es verdad que estos cuadros de ansiedad, de estrés, de pánico, de angustia, que es todo lo mismo por simplificarlo para nuestra audiencia, acompañado de agorafobia o no, muchas veces vienen con el toque de que la persona empieza a resentirse porque crea inseguridad, crea apatía, crea desgana, deja de disfrutar de las cosas que disfrutaba, no siente motivación ni ilusión. Entonces estamos hablando de un cuadro mixto, de un trastorno que se llama mixto ansioso depresivo, que esto es la gripe para los psicólogos. Esto es común, como para el médico de familia la gripe, pues estos trastornos mixtos ansiosos depresivos para nosotros es lo común en todos los días. Otro tipo de diagnósticos que viene asociado a los trastornos de ansiedad son las fobias, ya sean fobias específicas o sean fobias, diríamos, de tipo social. Fobias específicas pues sería un temor acusado y persistente, que la persona reconoce como excesivo o irracional, pues a animales, a las alturas, a las tormentas, a la sangre, a los aviones, etcétera.
Y también la fobia social, que sería ese temor acusado y persistente por situaciones sociales donde la persona, bueno, no sabe cómo va a responder, ¿verdad? No sabe cómo se va a sentir, no sabe, se bloquea, se paraliza. Todo esto que estamos hablando, Javi, todo esto que estamos hablando son trastornos de ansiedad. Repito, la crisis de angustia, con agorafobia o sin agorafobia, las fobias sociales o las fobias específicas. Y otro trastorno también que forma parte de los trastornos de ansiedad son los trastornos obsesivos compulsivos. Esto también es otra, no es nuestra gripe, pero es lo que vendría detrás de la gripe para el médico, no lo sé, pues el enfriamiento, si queréis llamarlo, es muy cotidiano. El resfriado, muy bien, Carolina. Que esto lo digo también y lo defino porque nuestra audiencia se puede encontrar muy familiarizada con ello. Por ejemplo, ¿qué es una obsesión? Pues la obsesión es un pensamiento, una imagen, un impulso recurrente y persistente que se experimenta en algún momento como intrusivo, como inapropiado y que causan ansiedad o malestar significativo. Y una compulsión, pues la compulsión son los actos, los comportamientos, el lavado de las manos excesivo, la puesta en orden de objetos, las comprobaciones reiteradas, rezar continuamente, contar, repetir palabras en silencio de carácter repetitivo. Este trastorno, esta sintomatología obsesiva compulsiva, muchas veces de origen, provoca la ansiedad y el estrés que hemos dicho anteriormente. Con lo cual, casi siempre en la base, o muchas veces en la base de un trastorno de ansiedad, de un trastorno, como ya estoy explicando, de angustia, un trastorno de estrés, hay una sintomatología obsesiva que está detrás, que es ese run que la persona tiene en un momento determinado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la persona termina creyéndose que ese pensador, se cree que es la voz que lleva dentro. Pierde su identidad y ya se identifica con ese pensador. Todo el mundo solemos decir que tenemos un yo dentro, ¿no? Nuestro yo, ¿no? Nuestro pensador, ¿no? Bueno, pues nuestro pensador es esa voz interior que finge ser nosotros, que no somos nosotros, pero finge ser nosotros y que nos castiga de una forma u otra con pensamientos obsesivos recurrentes que a veces generan estas crisis de ansiedad de las que estamos hablando. Entonces, por no ponerlo mucho más lioso, que creo que está siendo más o menos descriptivo, estos serían los principales cuadros dentro de los trastornos de ansiedad que pueden experimentar las personas. He dejado dos fuera, que serían los trastornos por estrés postraumático, que es cuando las personas se someten a actos violentos, personas, por ejemplo, que han vivido agresiones sexuales, asaltos, robo, o han presenciado la muerte de alguien, o han sido objeto de un secuestro, o, en fin, situaciones realmente que tienen un impacto brutal dentro de la vida de una persona, que no pueden ser procesadas mentalmente por ella. Entonces estaríamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. Y después, finalmente, pues estarían los trastornos de ansiedad, que esto desgraciadamente es muy común debido al exceso de alcohol, de drogas de todo tipo como marihuana, cocaína, etcétera. Hay una demanda, no os podéis imaginar, tremenda de chavales con 16, 17, 18 años con unos cuadros de ansiedad enormes y en la base lo que hay es un consumo excesivo o a lo mejor ocasional, pero que, por decirlo así, como suelen decir los padres, le sienta mal. A mi hijo es que le sienta mal, tomarse los porros o le sienta mal. Entonces, como algo extraño, ¿no? Sí, es que le sienta mal. Entonces, bueno, pero pues, beben, ¿consumen mucho alcohol o consumen mucha droga por ansiedad o es al revés? ¿O la ansiedad les provoca...? Las dos cosas, Carolina. Muchos adolescentes que, por decirlo así, no tienen ese input social que ellos quieren, pues se drogan, ¿verdad? Como hemos dicho algunas veces, generan el tomar la ingesta de alcohol, de cocaína, etcétera, o de hachís o de cannabis, para convertirse en esas personas que desean ser. Ahí viene un poco el enganche. Pero también es al revés. Cuando eso ocurre, el efecto es el contrario. Eso dura lo que dura. Luego viene toda la basura que viene detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es como si ahora salimos a la calle corriendo porque alguien nos ha llamado, que queremos quedar con él. Sí, pero si te coges en tu casa con la babucha puesta nada más y los calzoncillos, pues te pela de frío, ¿no? Pues entonces está muy bien porque sale el primero, pero luego puede estar en la calle. No, pues esto es igual. Te drogas, tú te crees que es tal,
Pero luego las crisis de ansiedad, los trastornos también depresivos, etcétera, están muy ligados hoy día al consumo de alcohol y de drogas en la población, sobre todo juvenil y adolescente. Es posible también que la propia abstinencia te cree la sensación de ansiedad y solo la palies consumiendo otra vez la Pero ahí ya nos estamos desviando, ahí entramos ya en otro tipo de cuadros que no son propiamente de ansiedad. La ansiedad sería ahí un síntoma, no sería el cuadro. Ahí estamos hablando de cuadros de dependencia, de intoxicación, etcétera, en la que la droga está generando esas cuestiones. Aquí estamos hablando de ese chaval que pone a su organismo en un estado de sobreexcitación o de exceso organísmico y lo paga luego con este tipo de cuestiones que estamos hablando. Entonces este sería un poco el cuadro. Trastornos de ansiedad sería todo, que conlleva crisis de angustia, que conlleva crisis de angustia con o sin agorafobia, que conlleva trastorno obsesivo-compulsivo, que conlleva trastorno por estrés postraumático, que conlleva fobias sociales o fobias específicas y que conlleva finalmente ansiedad como consecuencia a veces del consumo de sustancias. ¿Cuál es la no sé causa? si ha quedado claro, Javi. Sí, yo creo que sí. Es un material amplio porque imagino que hay muchas ramas, pero... De esto comemos la mayoría de los psicólogos hoy día imagino. En nuestro trabajo. Es muy común, ¿eh? Extremadamente común. Y que se confunde también con el estrés, ¿no? Claro, vuelvo a repetirte, el estrés tiene delante algo a lo que la persona ha de reaccionar, pero la ansiedad no tiene por qué ser así. La ansiedad puede ser generada por el propio pensamiento. El estrés es una demanda ante una circunstancia en que el organismo evidentemente responde, pero la ansiedad no necesita muchas veces que exista nada de eso. Entonces la gente que dice, por ejemplo, estoy sufriendo crisis de ansiedad por estrés, eso está súper mal dicho, ¿no? Bueno, pero la gente se diagnostica también mucho a ellos mismos. Sí puede ser, el estrés puede llevar a crisis de ansiedad, pero no necesariamente el estrés tiene que cursar con una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad sí cursa con los síntomas de un trastorno de ansiedad, pero una persona estresada no tiene por qué tener una crisis de ansiedad. Sin embargo, una persona con crisis de ansiedad sí va a tener todos los síntomas de una crisis de ansiedad. Claro. La causa está un poco dicho, pero no sé si se puede. La causa de la ansiedad, ¿por qué entra una persona ansiedad? Pues mira, cuando una persona genera un síndrome ansioso en su vida, lo hace por muchos factores. Factores biológicos, es decir, factores que son factores innatos, como he dicho muchas veces, temperamentales, que forman parte del bagaje, ¿verdad?, que la persona tiene, como el color de su piel o el color de sus ojos. También este tipo de predisposiciones químicas se heredan de padres a hijos. Por otro lado, factores también sociales, también en sociales y educativos, en el ambiente que se ha criado, en la familia con la que ha crecido, etcétera. También es un factor que se acepta como propiciador de la aparición de la ansiedad. Experiencias traumáticas, como he dicho antes, es también muy importante. Y por qué no decirlo también, situaciones donde uno, por decirlo así, como aprende, ¿no? Y se escucha, es que estoy estresado, y al menos no está estresado ni nada, pero lo ha escuchado y es la coletilla que genera, y se mete esa historia en su cabeza, y bueno... El que piensa dentro de nosotros, que decías antes, ¿no? El pensador, claro. ¿El pensador es la conciencia? No, la conciencia es el ser. El pensador es, por decirlo así, aquella parte de nuestro pensamiento que activa todo lo que se llama nuestro cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es esto, que nos duela. Eso lo pensé yo mucho. Yo te voy a poner un ejemplo, Carolina, que seguro que te ha pasado. Si no me corrige aquí nuestro querido José Antonio Galiani. Cuando tú tienes un desamor, lo digo porque es con lo que yo a lo mejor lo he detectado más. Tienes un desamor y estás en tu casa y no haces más que recordar los mejores momentos, las cosas más bonitas, y eso al fin y al cabo te está haciendo daño por dentro. Recordar a la persona cuando lo ideal sería olvidar, pasar páginas y empezar a vivir a partir de la vida, pero hay algo que no nos permite olvidarlo. Vale, ¿no? Claro, porque nos estamos metiendo en profundidad, pero no voy a ello. Venga, el yo de cada uno no vive el momento presente, vive un pasado que no está y un futuro que no existe todavía. Entonces se proyecta sobre el pasado con culpa y se proyecta sobre el futuro con preocupación, pero nunca está en el momento presente. Bueno, qué bueno eso. Bueno, eso en definitiva es la forma en cómo se puede afrontar ese tipo de cuestiones. El ser, Carolina, sería el presente, el momento presente. La conciencia estaría compuesta de las infinitas posibilidades que una persona tiene a la hora de optar por la vida. Una persona cuando sale por su casa todos los días se puede poner una camisa azul, verde, roja, amarilla, caquita. Ese sería el ser, la conciencia, las infinitas posibilidades. Pero si todos los días te pones la misma camisa, sin variar, es más, no te la quitas ni para dormir, es más, te levantas con ella, ese sería nuestro yo.
Y que ese yo, evidentemente, de una forma u otra, es un yo que no te permite ser libre, no te permite ponerte en perspectiva sobre ti mismo. Entonces, este trabajo, esta situación, esta dinámica es la que tienen la mayoría de las personas que están atrapadas dentro de sus crisis de ansiedad, de sus trastornos obsesivos compulsivos y en definitiva de sus bajos estados de ánimo, que viven su vida a través de su yo, pero no se conectan con su ser, que es las infinitas posibilidades que uno tiene de poder pensar, sentir y actuar. Sí, Vale. sí. ¿Cuántas veces? Y además no conseguimos disociarlo esto, ¿no? Muy bien, Javi. Se puede llamar disociar o se puede llamar tomar perspectiva. Lo que se llama trascender, lo que se llama tomar conciencia. Una de las cuestiones más importantes y de lo que más, y ya nos entramos un poquito en el terreno, ¿no?, del abordaje, una de las cuestiones más difíciles por las que las personas que viven atrapadas dentro de su ansiedad, que viven atrapadas dentro de su depresión, en definitiva, las que viven atrapadas dentro de esa sintomatología anímica y emocional, es la dificultad para verse en perspectiva a sí mismo. Con lo cual, si dirige su vida ese yo, ese ego, ese pensador que cada uno lleva dentro, que eso es de nacimiento, todos lo tenemos, es como nuestro pecado original. y en eso consiste la vida, en trascender de él, en ir más allá de él, en verlo en perspectiva. Esto para la persona que está sumida dentro de este agujero, que es la ansiedad, pues la verdad resulta realmente costosísimo, porque sus síntomas no le dejan. Yo lo primero que hace cuando una persona va a la consulta, casi todos van a curarse, y el término curarse, que me lo habrá escuchado muchas veces, que es un término humano, no pertenece a la salud. Curarse, ¿qué es? ¿Cómo se cura uno? Lo que hace es mejorar, ¿no? Pero curarse, el verbo curar es un verbo que el ser humano ha inventado para creerse que está bien. Milagrosamente. Bueno, igual que el control, hay muchas palabras que el ser humano inventa, como controlar, ya me dirá a mí lo que controla uno, que va a controlar, en todo caso gestionará, ¿no? Entonces hay una serie de vocablos, como felicidad, que es otro término inventado por el ser humano, ¿vale? Entonces hay muchos términos inventados por el ser humano que de una forma u otra son prisioneros luego de ellos. Entonces, cuando una persona va a la consulta y dice, mire usted, que yo vengo a que me cure de mi ansiedad. Y yo digo, curarte de tu ansiedad. Y yo digo, pues eso no lo veo yo muy factible. En todo caso, lo que podemos hacer es aprender a tomar perspectiva de ella y que usted sepa de una forma u otra cómo se origina y cómo puede lidiar con ella. Entonces, esto lo voy a tener yo para toda la vida, ¿no? Digo, bueno, es como yo le quite la ansiedad malo, porque le quito la respuesta de apartarse si un coche le viene, o de si, no sé, o de si tiene una tarea que realizar, pues la haga con un grado o de tensión adecuado, ¿no? Entonces, uno no se cura de la ansiedad. Uno lo que hace es hacerla adaptativa, que le sirva, que le ayude, ¿verdad? Entonces, cuando una persona va a la consulta queriéndose curar de los síntomas, lo más importante es que entienda que esos síntomas es necesario que estén, porque si no están, la persona ya no quiere mejorar, ya no quiere crecer. Pero saber gestionarlos, ¿no? Es que, pero sobre todo, no insultar a esos síntomas, no querer apartarlos, no querer repudiarlos, porque cuanto más los repudie, cuanto más los aparte, más metido está dentro del agujero, más está atrapado por ellos. ¿Cómo es el tratamiento? Llega una persona a la consulta, dice eso, don José Antonio Galiani, me quiero curar de mi ansiedad. Y después de los matices, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar para llevar a cabo un tratamiento de ansiedad? Pues mira, en primer lugar, como te decía antes, establecer un buen vínculo con el paciente y con la persona que llega. Eso es muy importante. Date cuenta que la mayoría de las personas que llegan a la consulta lo que quiere es que tú le cures lo que sea, te paga y se va. Y eso no funciona así. ¿Y se puede hacer en una consulta? No, digo que lo que quieren las personas. Por eso, ¿y si puede ser en una? Claro, y dándole la mano. Si puede ser a las 9 de la noche, estoy ya en mi casa tranquilo. Totalmente. Quítame esto y ya tú verás lo que tú haces, como el que va a cambiar el aceite al coche, ¿no? Y luego tú lo reciclas ya el aceite si quieres y tú lo llevas. Por lo tanto, en primer lugar, establecer un buen vínculo, una buena alianza terapéutica. En definitiva, el hecho de que la persona que va allí reconozca al psicólogo, a la persona que está delante, bueno, pues como alguien que realmente puede ayudarle en el proceso que tiene. Eso es muy importante. En segundo lugar, proporcionar lo que se llama psicoeducación, es decir, educarlo en cómo funciona psicológicamente, cómo funciona esa persona mentalmente, cómo funciona emocionalmente, cómo funciona conductualmente. El hecho de que una persona, por decirlo así, encuentre una explicación a lo que le está ocurriendo y pueda comprender aquello que le pasa, de entrada le hace tener una mejor gestión de lo que pueda afrontar y enfrentarse.
Eso se genera, como te he dicho, estableciendo una buena alianza. En tercer lugar, también es importante realizar a veces una psicoterapia. La cuestión no es tan simple muchas veces como una psicoeducación, ¿no? Solamente unas pautas y tal y cual. No. Eso, yo no soy muy amigo de solo quedarse en, como te digo, receta, ¿no? De una receta, tal. No, yo soy más amigo de hacer un abordaje. O sea, cuando una persona tiene esta crisis de ansiedad es porque algo le está diciendo que su vida no va por donde tiene que ir. Por ahí no va bien. Por eso el refrán que te digo algunas veces de que los síntomas no deben de curarse, como dicen, no te empeñes en curar tus síntomas, porque tus síntomas han venido a curarte. O sea, tú tienes que pensar que esos síntomas están ahí porque vienen a ti, porque te están diciendo algo. Tú no sabes lo que te están diciendo, claro, pero algo te está diciendo. Tú piensas que esos síntomas vienen a molestarte, a fastidiarte, a amargarte la vida. No, los síntomas te están diciendo, oye, no sigas por ahí, me estás dando castaña todos los días. No es la vida que quieres llevar por algo. Por algo. Esa labor psicoterapéutica, que viene después de la psicoeducativa, que es la primera, la informativa, que viene después de la alianza terapéutica, que es la previa, es muy importante. También muchas veces esos síntomas son de tal envergadura, Javi, Carolina, que no tenemos más remedio que abordarlos farmacológicamente, porque los síntomas a veces, aunque es verdad que no hay que curarlos, ni el objetivo inicialmente, sino lo que hay que enseñar a cómo gestionarlo y luego mejorarlo, pero sí es verdad que inicialmente el paciente está tan atento a ello que no piensa en otra cosa. Entonces, cuando eso ocurre, hay que calmarlo un poco, hay que pararlo un poco para que te escuche, para que comprenda, para que aprenda, para que se centre, para que focalice la atención. Entonces, en algunos casos es verdad que el acompañamiento del psiquiatra, que en nuestro centro lo que hacemos es muchas veces psicopsiquiatría, las consultas son conjuntas entre el psicólogo y el psiquiatra en muchas ocasiones, para que la persona tenga todas las dudas y transite por un mismo espacio y por un mismo tiempo con la idea de que está siendo atendido globalmente. No, ahora se va usted al psiquiatra y ahora viene usted a los 3 meses y a los 3 meses. No, allí intentamos que todo sea de forma interdisciplinar y multidisciplinar. Por lo tanto, muchas personas o son reacias a medicarse o lo que quieren es medicarse para que se le quite. Hay pocas que entienden que la medicación es, por decirlo así, como una especie de bastón, como una especie de muleta, de la que nos vamos a ayudar, de la que nos vamos a servir para realizar la psicoterapia que estamos generando. Y por último, el hecho de entender que la ansiedad formará parte de la vida suya, de la parte de todos los seres humanos, el tiempo en el que viva. Entendiendo por ansiedad, repito, la respuesta fisiológica del organismo a todo lo que se encuentre, tanto a sus pensamientos como a sus estímulos que tenga alrededor. Y que de lo que se trata es de que cuando él vea que está sobrepasando ciertos límites de presión, ciertos límites de sobrecarga, pues que aprenda a parar, aprenda a frenar y en vez de tirar por allí, vaya por otro lado. Uh-huh. Eso es muy importante. Y si todo va bien, y no hay ningún problema de fondo de personalidad, no hay ningún problema de fondo de traumas muy graves, no hay problema de fondo de cuestiones de estresores que estén ahí apretando, pues bueno, la situación tiene muy buen color. La mayoría de los trastornos de ansiedad y de los trastornos mixtos ansioso-depresivos, muchos de ellos marchan bien, si están bien planteados. Si no, son verdaderos laberintos. Es un laberinto del que difícilmente se sale. Pero si está bien planteado y la persona se deja ayudar por el profesional, yo soy muy optimista, en la mayoría de los casos se sale adelante, claro que sí. Para acabar, José, te voy a hacer una pregunta un poco, tú sabes que a mí me gusta llevarme todas las secciones a mi terreno, pero esta te la hago porque estoy seguro que en mi situación hay mucha gente. Yo creo que por el estrés o a lo mejor por el ritmo de vida simplemente, yo también depende de la época del día, tengo como un nudo continuamente en el estómago. La pregunta, yo puedo vivir con eso, la pregunta es, ¿eso me hace algún mal? Cuesta un poco de trabajo algunas veces respirar, dependiendo a lo mejor de la carga que tenga durante esos días. Eso que a lo mejor mucha gente tiene, ese nudo en el estómago después de un desamor o cualquier cosa, ¿eso es malo físicamente para el cuerpo? Aprieta el puño durante 20 minutos. Y ponla así recta. Me va a decir si estoy cansado, ¿no? Y cuando lleve 20 minutos con la mano erecta, así puesta, tiesa, así, ¿qué le pasa primero a la mano? Que empieza a temblar, ¿no? Porque no puede más, ¿no? Después te empieza a entrar un hormigueo, ¿no? Que la sangre no llega, ¿no? Y después empieza a moverte, ¿no? Y luego, ¿qué hace? ¡Paf! La mano cae, ¿no? Pues ya te he respondido, eso le pasa a tu estómago, que es otra parte más, otro músculo como otro cualquiera del cuerpo. Que habría que cuidarlo, ¿no? Habría que cuidarlo. Hombre, eso se llama síntoma psicosomático. Psico provienen de la mente, somático porque se trasladan a lo que es el cuerpo. Entonces, la somatización de síntomas psicológicos, es decir,
la manifestación a nivel corporal de cuestiones de pensamiento o de emociones se llaman síntomas psicosomáticos. Claro que hay que cuidarlo, de ahí provienen muchas de las enfermedades que hoy día hay, muchas. Voy a dar un dato atrevido, pero de cada 10 personas que van a especialistas de todo tipo, al menos 4 no son para ese especialista, son para que vayan a un tratamiento de salud mental. Pero claro, esto así dicho es un poco irreverente, pero entiendo que si me están escuchando un especialista lo entenderá. Un dermatólogo te dirá que de cada 10 pacientes que hay, un 40% no tiene él la forma de abordarlo. Un reumatólogo del dolor te dirá que cada 10 pacientes, por lo menos el 40% no sabe cómo abordarlo. No sé, te puedo decir... Digestivo también. Claro, bueno, por supuesto, muy bien, Carolina. Un digestivo te dirá que de cada 10 pacientes, 4 no sabe qué hacer con él. Y así te podría decir uno, otro, en y ese 40% hoy día, pues por pudor, por vergüenza, por falta de cultura o de alfabetización emocional en la sociedad, pues se queda ahí generando tratamientos médicos, tratamientos farmacológicos, porque ir ya al psicólogo o al psiquiatra, pues una debilidad del carácter, hombre, que vamos a hacerle, en vez de ser una fuerza de carácter, que es lo que debería de ser. Pues permíteme la frivolidad, pero seguro que el jueves, después de que el Sevilla consiga la clasificación para la final, no tienen ningún ansioso la consulta. Sí, porque estarán buscando entradas y ve la forma en cómo se ve de viaje. El que es ansioso, Javi, no te preocupes, cuando termine, dice, qué malamente lo hemos pasado, veremos a ver si vamos a ganar la final. Ya no hay disfrute. Y eso es el ego, eso es el yo, esa es la falta de conciencia y de ser, Carolina, a la que te refieres. Si cuando termina dice que a gusto estoy, que contento, que disfruta de tal, pues eso ya sería un buen síntoma. Así que no, Javi, ya te digo que no, que buscará otra salida. La ansiedad busca su salida como la humedad, exactamente igual. Pues sí. Bueno, pues desde el Centro Psicosanitario Galiani, en República Argentina, nos traen esta sección todos los lunes, podéis participar todas las semanas y ya sabéis que en la primera hora de los lunes arrancamos la semana cuidando un poquito una de las cosas más valiosas que tenemos, nuestro ser y nuestra mente, que al fin y al cabo es lo que nos trata aquí toda la semana José Antonio Galiani. Me ha encantado como siempre, José Antonio. Gracias, Yo Javi. creo que hacer la sección pensando en mí, ¿eh? Bueno, y la que viene la semana próxima es que está diseñada exclusivamente para ti, que obviamente sabrás cuál es, ¿no? A ver. Hombre, si el 14 de febrero, San Valentín, por hablar del amor y el desamor, ¿no? Como nos coge el 12, pues te preparo así para tus líos de falda que tengas por ahí, sí. Pues ya te preparo, ¿eh? Entonces haremos del amor y del desamor, ¿qué es eso del amor desde el punto de vista emocional y qué es eso del desamor desde el punto de vista también emocional y psicológico. Por lo tanto, ese es el programa que te voy a preparar. No hemos querido hoy meter en profundidad dentro de la ansiedad, pero el desamor trae tela, ¿eh? Bueno, es que vamos a ver, el desamor no deja de ser una ruptura, y la ruptura es un duelo, los duelos son cambios, y los cambios en personas que lo que quieren es vivir siempre dentro de su zona de confort, pues es un problema, claro que sí. Entonces, la semana que viene, no te preocupes que te pongo al día, ¿eh? Nos vemos el miércoles. Y te quita todos los traumas de todas las que te han dejado y todas las que tú has dejado. Mira, yo te digo una cosa, nos vamos tú y yo, a ver si pasamos a la final de Copa, nos vamos en coche y me hace un tratamiento desde la Torre Pelli que llegamos hasta el estadio donde se juega la final. Lo que pasa es que tendríamos que ir a Kiev, tendría que ser la final en Kiev, para que pudiera yo... Los síntomas de todas las cosas. Para que pudiera darme tiempo a medio tratarte, al final tendría que ser en Kiev, una cosa así. Bici. Y en bicicleta, exactamente. Y entonces a lo mejor cuando vuelva a estar medio bien. José Antonio Galiani, oye, ¿quieres que hablemos, no sé cómo tiene de consulta el miércoles? Que vamos a hacer un especial... El miércoles, por supuesto, no tengo ninguna duda. El miércoles yo sí puedo, que ya he trabajado este fin de semana y trabajaré el que viene, sí. Pues vendré a comer por aquí, a los alrededores del campo. Día de previo, ¿no? Es que si no lo hago en una... Si no, ¿para qué sirve trabajar Entonces tanto? Te esperamos por aquí. Pero, por favor, ¿para qué sirve trabajar tanto si tú no puedes luego pegarte esos gustazos? Entonces, unas semifinales. Por supuesto, y si puedo el miércoles, que lo voy a hacer, que ya lo tengo despejando la agenda, que para eso he trabajado este fin de y trabajaré el que viene, y no me importa en absoluto, sí. Pues el miércoles vendré a comer por aquí a los alrededores, estaremos tranquilamente, nos tomaremos agua con gas y sin gas, y algún refresquito, y entonces después pues entraremos al campo, pues bien, en condiciones de disfrutar y de sentir, me gusta más decir de sentir esa semifinal. Y rezar. Bueno, no sé, la verdad es de sentirla. Yo que sí, insisto, pienso que lo que tenga que pasar será para bien, no tengo ninguna duda. Esperemos que sí. Bueno, te dejo que se nos cumple el tiempo y me entra a mí ahora ansiedad. Y te vas tú, no tengo quien me trate. Muy bien. Gracias. José Antonio Galiani, desde el Centro Psicosanitario Galiani, nos trae la psicología y tú todos los lunes. En 4 minutos, las 6 de la tarde.